Buen día, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar este tiempo, un tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Bienvenidos a su clase de libros históricos del Antiguo Testamento. Perdón, yo estoy reconfundido con las clases, Dios mío. Es historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, han de disculpar, muy temprano y además hace mucho frío. Bueno, me confundí por los días. Pensé que ahora era miércoles y los miércoles tengo clase con los alumnos de segundo año, pero recién hoy es martes. Bueno, bienvenidos entonces, hermanos, a esta materia que se llama Historia de la Biblia. Hemos ido dando un recorrido por los aspectos históricos, intrabíblicos, que tienen que ver con la formación del canon. Recuerden que nosotros planteamos que el canon se le da como denominación aquello que es una vara, una medida, y que esta expresión se le ha concedido a aquellos libros, aquella literatura que se ha considerado inspirada por Dios. No olvidemos, hermanos, que el fundamento de entender como libro sagrado el texto que nosotros tenemos viene en función de los grandes postulados que analizamos al inicio de la materia, como es la revelación divina. Dios se quiere autorrevelar, se quiere dar a conocer y lo hace a través del texto sagrado como revelación especial, pero también lo hará en un contexto de inspiración, donde los escritores sagrados van a ser movidos por el Espíritu Santo para poder escribir en nombre de Dios y bajo su autoridad. Esta inspiración nos lleva a un tercer punto que se le conoce como la inerrancia bíblica, en donde hemos considerado que el tema central que encierra esta literatura es una historia que se sostiene a lo largo de más de 1500 años, que dura aproximadamente su proceso de producción, su proceso de confección y el proceso donde finalmente tenemos el producto, válgase la expresión, el producto terminado. Bien, esto nos ha llevado a nosotros primero a plantear cómo fue el recorrido de inspiración bíblica, de inspiración canónica, de los 39 libros que para nuestro credo, para nuestra fe, consideramos como literatura sagrada. 39 libros que en términos del canon hebreo son aquellos libros que Dios se ha manifestado. La Tanaj, como hemos visto en el transcurso de la materia, es las tres grandes secciones en que se compone el canon de Palestina. Y tenemos entonces lo que son la Torá, los profetas y los escritos. Hemos hecho un recorrido, hermanos, echando mano de las evidencias internas del texto para más o menos ubicarnos cómo fue el proceso de sanción que tuvieron estos libros para que el pueblo los considerara sagrados. También tuvimos la oportunidad de mirar algunas evidencias externas que nos permiten a nosotros ubicar dentro de la línea de la historia la existencia del pueblo de Israel y sobre todo la concepción que estos tuvieron respecto de la literatura sagrada. También hemos analizado cómo fue el proceso de conformación de una traducción sumamente importante para efectos de incluso formularse los libros del Nuevo Testamento, que fue la llamada Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70, o la Biblia del canon alejandrino, ya que fue en Alejandría donde se da la traducción del hebreo al griego del texto sagrado.
Y también miramos, hermanos, cómo en este periodo helénico, donde se da la producción del texto griego, eh, se produce otra literatura que para efectos de otros credos también consideran esa literatura como sagrada. Nosotros los llamamos libros apócrifos, ¿no? Y algunas confesiones los llaman libros deuterocanónicos. Recuerden que la palabra deuterocanónico significa un segundo testamento, una segunda palabra, diríamos, ¿no? Y por eso libros como Tobit, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, los añadidos en griego del libro de Esther, los añadidos en griego del libro de Daniel, consideran esos añadidos como palabra de Dios. Vimos entonces, hermanos, la importancia que tuvo esta traducción, porque fue la traducción que empezó a recorrer todo el imperio, primero helénico y luego romano, y que tenían acceso los judíos que se le llaman los judíos de la diáspora, judíos que no volvieron a Jerusalén, sino se quedaron en Babilonia emigrando también hacia otros países. Este texto, hermanos, seguramente lo conocieron los discípulos. Es un texto que utilizaron mucho, ya que ellos fueron enviados a las naciones de la tierra. Evidentemente, la lengua franca del imperio, que era el griego koiné, pues les permitió echar uso de la Biblia llamada la Septuaginta. Y también, hermanos, esto influyó muchísimo para que el apóstol Pablo, uno de los grandes productores del texto sagrado, pudiese echar mano de esta literatura, pudiese echar mano de esta traducción, para que entonces pudiese abordar los temas que él quería abordar. Y bueno, hermanos, finalmente estamos en la etapa de estar haciendo un análisis de lo que es la literatura novotestamentaria, que se le conoce como el Nuevo Testamento, y que consta de 27 libros. Algunos son muy pequeñitos, realmente no tendría el carácter de libros, diríamos, no tendría como esa connotación. Más bien serían como libritos demasiado pequeñitos, porque algunos no abarcan ni siquiera una carilla, diríamos, de nuestro tema, como es la carta de Judas, la carta de Filemón. Bueno, Filemón es un poco más amplia, pero por ejemplo Judas, tercera de Juan, por ejemplo, ¿no? Son cartitas realmente, son libritos. Pero bueno, estos 27 libros que nosotros consideramos como palabra de Dios, también tuvo un proceso de formación. También tuvo un proceso de sanción para considerarla como literatura sagrada. Y vimos en la clase pasada, hermanos, que esta producción literaria de los libros del Nuevo Testamento es una producción que se le llama literatura ocasional en la mayor parte de su confección, porque fue en estas ocasiones de aspectos puntuales que se daban principalmente en las iglesias del Asia Menor, que se da por motivado, en este caso, pongamos un ejemplo, al apóstol Pablo, escribir a las distintas iglesias sobre su postura, sobre lo que está queriendo plantear, las propuestas de solución que está queriendo dar. Y entonces eso produce que el texto empiece a reproducirse. No solo las comunidades a las que van dirigidas las cartas son beneficiadas por este tema, sino también en aras de que el imperio era un imperio sumamente comunicado, también circulan estas cartas, estos escritos a las distintas comunidades, y hay un intercambio, diríamos, un intercambio de correspondencia
entre los distintos grupos de iglesias que existían en el primero y segundo siglo de nuestra era. Ahora, vamos a seguir analizando cuáles son los aspectos que siguen encerrando, hermanos, la tradición primero oral y luego la tradición escrita de lo que pasó en estos tiempos. Y nos vamos a ir también con evidencias extrabíblicas, diríamos. Nos vamos a ubicar incluso en un periodo ya fuera del texto sagrado, que es el periodo de los padres de la iglesia, que se le conocen. Y vamos a ver cómo ellos identifican a estos libros. Y es la misma iglesia, hermanos y hermanas, es la misma iglesia quien les va a dar el carácter y la sanción de palabra de Dios. Y los van a colocar a la altura de el canon hebreo. Los van a colocar a la altura de las sagradas escrituras que tenían los judíos. Voy a compartir la pantalla entonces para iniciar la clase. Y nos quedamos entonces en esta diapositiva donde dijimos en el último párrafo que poco a poco, hermanos, en este proceso que también sigue siendo complejo porque a diferencia del pueblo de Israel, cuando confeccionan sus escrituras, provienen de una misma línea, diríamos, provienen de un mismo pueblo. En el caso de los escritos del Nuevo Testamento son diversas iglesias, diversas iglesias. Y cada iglesia estaba conformada a veces por la mayoría por gentiles, ¿no? Por personas de nacionalidad o de griegas de nacimiento o de otra nacionalidad. Y a veces las iglesias, diríamos, o los grupos que se reunían, había pocos judíos, algunos judíos nacidos en la diáspora con costumbres griegas y otros judíos provenientes de Jerusalén, que venían trayendo todo su bagaje o todas sus costumbres judías. Entonces, esta mistura de pensamientos, de formaciones, de visiones que podrían tener estos grupos, evidentemente hacía que no fuera tan homogéneo o tan fácil el proceso de reconocimiento de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, de a poco, con el devenir del tiempo, se le fueron reconociendo estos textos, esta autoridad, y entonces vienen a ser inspirados por Dios y la comunidad de fe se somete a la autoridad de estos escritos y los toma como normativos. Acuérdense, hermanos, cuando hablamos de textos normativos, estamos hablando de texto inspirado por Dios, porque la gran máxima que tenemos nosotros hoy, gracias a la inspiración divina, es que si no está escrito en la Biblia, entonces para nosotros no es palabra de Dios. Ahora, pasamos entonces, hermanos, vamos a ir de la palabra hablada a los textos escritos, que este es un proceso de igual forma que tuvo el canon hebreo, ¿no? Y que nosotros consideramos la tradición oral. También en este caso, hermanos, hubo tradición oral. También en este caso hubo tradición oral. La primera etapa de la transmisión del material que se incluye, por ejemplo, en los 4 evangelios, corresponde a la tradición
oran. Los apóstoles y demás discípulos del Señor Jesús contaron a sus nuevos hermanos en la fe todo lo que podían recordar de su experiencia con su Señor y Salvador. Y muy pronto, hermanos, empezaron a hacerse colecciones escritas de los dichos de Jesús. Miren, como les expliqué en la clase pasada, más o menos se ha contabilizado un periodo de tiempo de 3 años que tuvo el Señor de trabajo activo en su ministerio, ¿no? 3 años. Bueno, si lo planteamos en términos nuestros, hermanos, ¿quién podría recordar todos los sucesos y todas las palabras que alguien nos pudo haber dicho hace 3 años? Y podemos llegar a la conclusión de que no siempre recordamos esas cosas, o sea, y bueno, dependiendo quiénes tengamos que recordar, ¿no? Habemos personas que no recordamos ni lo que pasó ayer. Menos vamos a recordar lo que pasó hace 3 años. Ahora, que ese es el lapso de tiempo, diríamos, más moderado que podríamos pensar que Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces, imagínense cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, pasaron 3 años desde que fueron elegidos los discípulos. ¿Cómo acordarse de todas las cosas que el Señor Jesús dijo hace 3 años? Ya es realmente un trabajo. Ahora, si nos ponemos a pensar, hermanos, que los discípulos escriben, o el redactor sagrado escribe los evangelios 20, 30, 40 años después, ¿quién puede recordar, hermanos, hermanas? ¿Quién puede recordar las palabras que alguien le dijo hace 40 años? Y es muy difícil. Salvo por una pequeña observación, o más bien, digamos dos. La primera es que nosotros siempre vamos a recordar lo que es más significativo, lo que es más valioso. Entonces, muchos de nosotros podríamos decir, yo me acuerdo que mi abuela, ¿no? Mi abuelita decía tal cosa, una frase realmente, lo demás dejamos de acordarnos de esa frase. Y entonces, me parece que esto en la tradición oral de los discípulos también jugó a favor de que se expandiera el mensaje de Jesús, es decir, las enseñanzas más significativas que ellos recordaban de Jesús fue lo que plantearon. Imagínense, después de 30 años, uno termina por olvidar muchas cosas, ¿no? Muchos detalles. Y entonces, los apóstoles recordaban las enseñanzas que para ellos fueron más significativas. Ahora, el segundo punto el segundo argumento que nosotros podríamos plantear a partir de por qué los discípulos empiezan a contar a sus nuevos hermanos en la fe lo que podían recordar, es porque una de las características de las enseñanzas que había en la antigüedad, hermanos, era el sistema de repetición. De repetición. Entonces, es muy probable que el Señor Jesús durante estos 3 años haya repetido de manera reiterada algunas de las parábolas, algunas de sus palabras, algunos de sus dichos, algunos de sus gestos, ¿no? Principalmente sus palabras, porque a veces los hechos, los actos que alguien realiza se quedan más grabados en la mente, ¿no? Entonces, las parábolas, por ejemplo, ¿no? Seguramente el Señor las repetía de manera constante y tal vez
en los caminos, en los días de camino que ellos tenían que ir entre ciudad y ciudad y bueno, tenían que ir caminando, a veces tenían que hacer paradas para detenerse a tomar agua, para detenerse debajo de alguna palmera, de alguna higuera. Seguramente el Señor ahí volvía a contar sus parábolas, o es muy probable que los apóstoles preguntasen y dijesen, Señor, ¿te acordás que hace un año o hace 2 años nos dijiste algo sobre una perla? Y que decías que tu reino era algo así como un tesoro. Y el Señor dijo, bueno, miren, es que el reino de los cielos es como una perla de gran precio que... Y esta repetición, este fenómeno de repetición, hizo que esta tradición oral perdurara en la mente de los discípulos. Si ustedes leen en el Evangelio de Juan, ustedes encontrarán un testimonio al final, en el capítulo último del libro de Juan, que dice que estas son las palabras que, que son, diríamos, parafraseando los hechos y las palabras más importantes que el Señor Jesús hizo, pero dice que si se pusiesen a contar todas aquellas cosas y palabras que el Señor Jesús habría dicho y hecho, no cabrían libros, no habría libros en el mundo ni lugares donde pudiesen acomodarse toda esa literatura. Entonces, estamos ante la presencia, hermanos, de testimonios de los apóstoles en los evangelios que básicamente son lo más relevante, pero no quiere decir que es todo lo que el Señor dijo. No quiere decir que no hubo otras parábolas, no quiere decir que no hubo otras sanidades, no quiere decir que no hubo otras conversaciones. Seguramente en estos 3 años que el Señor tuvo de ministerio efectivo, hubo mucho, mucho por hacer, mucho por decir, demasiado. Son 3 años, hermanos, son muchos días, muchos días para pensar que el Señor en su ministerio tuvo otras cosas que realizar. Y sucedió algo muy interesante, hermanos. Miren, una vez que el Señor Jesús ha ascendido a los cielos, ¿no? Antes de que se escribiesen los evangelios, porque ustedes saben que en los evangelios encontramos las palabras de Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo a la samaritana, y Jesús le dijo a tal persona, y Jesús pronunció el sermón de la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, antes de que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos contasen sobre la persona de Jesús, ya circulaban, hermanos, ya circulaban algunas colecciones de dichos de Jesús, de palabras de Jesús. Alguien tuvo la brillante idea, diríamos, ¿no? De poder recopilar esos dichos de Jesús, esas expresiones de Jesús, porque recuerden que Jesús no solo habla con sus discípulos, sino también habla con muchas personas, ¿no? Él está en constante movimiento, entonces él no solo le habla en secreto a sus discípulos, sino también le habla a todos, le habla a la comunidad, le habla a las personas, gente que lo siguen. Recuerden que siempre hubo personas que lo seguían. Bueno, uh, hay alguien que tiene la magnífica idea de empezar a recopilar las palabras de Jesús. Y entonces hay un documento, hermanos, un documento que no se conoce, no se tiene, no físicamente no se tiene, pero los eruditos han encontrado vestigios en él dentro de los libros eh, canónicos que nosotros tenemos, de los 4 evangelios. Han encontrado evidencia de que existía un libro que circulaba en las comunidades cristianas que contenía las palabras de Jesús. Y que estas palabras de Jesús, hermanos, se le conoce como el documento Q, la Q de queso, con la que escribimos queso. Esta palabra Q, o el documento Q,
se le llama así porque Q viene de una palabra alemana que significa, que se nombra Quelle, Quelle, que significa fuente. Entonces, parece ser que este fue la fuente escrita que recibieron Marcos, Mateo, Lucas para escribir sus evangelios. Aparte de lo que ellos podrían haber eh, recordado de lo que el Señor Jesús había hecho, también existía este documento. Perdónenme, hermanos, Marcos no bebe de Q. Marcos no, solamente Mateo y Lucas van a tomar como fuente esta colección de dichos. Y una característica muy especial es que en este documento Q no aparecen los milagros de Jesús. No hay ningún milagro escrito en este libro, diríamos. Solamente aparecen sus palabras. Por eso se le conoce como el documento de los dichos de Jesús. Los dichos, las palabras de Jesús. Entonces, es así como la tradición oral impacta, hermanos. Al menos estamos hablando puntualmente de los 4 evangelios, ¿no? Y que a partir de esta tradición oral, a partir de estas tradiciones escritas, es como se van confeccionando nuestros 4 evangelios que tenemos. De los textos que han llegado hasta nosotros, de estos 27 libros, y por los testimonios de escritores antiguos, ya vamos a ver quiénes son estos escritores que se le conocen como los padres de la iglesia. Sabemos además que los seguidores de Jesús y de sus apóstoles también hicieron en fechas posteriores otras colecciones de libros sagrados. No solamente quienes conocieron a Jesús y sus apóstoles, sino también hubo otros, pues diríamos, personajes, ¿no? Que escribieron literatura sagrada. Bueno, ya lo vamos a ver en su materia, porque tenemos toda una cursada que es Introducción al Nuevo Testamento. Ya vamos a ver quién escribe Marcos, quién Mateo, quién Lucas, etcétera, ¿no? Y entonces, hay una persona, ¿no? Que no conoce a Jesús, o sea, es decir, que no estuvo cercana a Jesús cuando él estuvo en la tierra. No fue por lo tanto ni su seguidor y por lo tanto no fue ni su discípulo ni tampoco su apóstol. Pero se le concede, hermanos, al apóstol Pablo un carácter muy especial también de escritor sagrado. Fíjense ustedes que más de las 3/4 partes de la literatura novotestamentaria, más o menos un poco más de 3/4 partes, corresponden a la literatura paulina, al cuerpo paulino, a las cartas de este personaje. Es interesante esto. Tiene muchos mensajes y muchas connotaciones hablar de esta situación. No lo voy a hacer ahora para no desviarme de la clase, pero es muy interesante entender cómo un personaje judío de la diáspora, perseguidor de la iglesia, que recibe la revelación en Damasco, se le conceda una importancia sumamente notable, una importancia sumamente notable en la producción, primero, de texto sagrado, y segundo, que las iglesias reconocieron los textos de este personaje, reconocieron los textos de este personaje como palabra de Dios, ¿no? Interesante. Entonces se empiezan a producir esta literatura, que vuelvo a repetir, hermanos, no es toda tampoco la literatura del apóstol Pablo. Aquí
Aquí ya no estamos hablando de tradición oral, aunque es muy probable que Pablo tuviera mucha influencia de tradición oral. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hablar de un ejemplo de tradición oral que tiene el apóstol Pablo, pero ya estamos ante la presencia de producción literaria escrita muy interesante. Entonces, textos favoritos de esas colecciones parecen haber sido los escritos de Pablo. Esos libros sagrados que después se les dio la denominación. Cuando los autores de los evangelios, que son parte del Nuevo Testamento, se pusieron a redactar en forma final sus escritos, ¿no? Estamos hablando del Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, echaron mano del material que ya circulaba en esos momentos, hermanos, del material que tenían a su disposición e incluso buscaron más información por su propia cuenta. Fíjense, ya ahora les voy a explicar en el contexto histórico cómo se da esto, pero los evangelios se escriben mucho después. Lo primero que se va a escribir es la literatura paulina. Los evangelios se escriben después. Entonces, los que ya ponen por punto final, diríamos, los escritos del Nuevo Testamento, los escritos de los evangelios del Nuevo Testamento van a echar mano de este material que ya circulaba entre las iglesias, principalmente las cartas paulinas. Y también en el caso de Lucas, hermanos, en el caso de Lucas, Lucas seguramente va a tener una tradición oral de lo que le puede compartir Pablo, de lo que Pablo le puede compartir de la tradición oral que él recibió, ¿no? Pero Lucas es un médico griego que evidentemente, hermanos, ya para esas épocas la cultura griega estaba muy avanzada, principalmente en los aspectos de la investigación, en los aspectos ya muy propios de lo que significa las hipótesis, el mundo de las ideas. Ya los griegos habían sido muy influenciados por personajes famosos, ¿no? Los grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, todos ellos. Bueno, y evidentemente Lucas, al ser un, un personaje que es formado dentro de esta, pues de esta forma muy griega, ¿no? Muy griega. No se queda con las ganas, no se queda con eso, y él escribe un evangelio y lo va a hacer a partir de un proceso de investigación donde va a ir al lugar de los hechos, donde va a ir a hablar directamente con las últimas personas vivas que escucharon a Jesús, que vieron a Jesús, que conocieron a Jesús, y entonces va a empezar a plantear un proceso de investigación. Un proceso de investigación. Y lo va a hacer de una manera muy fina, lo va a hacer de una manera muy prolija, muy profesional. Entonces el Evangelio de Lucas hay que leerlo siempre con mucho detenimiento. No me voy a salir de la clase, pues si no voy a terminar dando la materia de Nuevo Testamento, pero no, vamos a esperar hasta que lleguemos a la cursada. Entonces, hermanos, ellos echan mano del material, pero vamos a ver un ejemplo primero de la tradición oral que recibe Pablo. La carta que él escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, es una carta que la mayoría de los eruditos han considerado como auténtica de Pablo. Es una carta que se le atribuye 100% escrita y autografiada, diríamos, al apóstol Pablo.
Y entonces en esta carta, hermanos, la carta de los Gálatas, hay un testimonio personal de qué es lo que Pablo vivió después de su conversión. Ujú. Y entonces él nos dice qué es lo que pasa una vez que él se ha convertido. Y en el capítulo 1, versículo 18, hay un evento muy interesante, ¿no? Después de que Jesús se le presentase en el camino a Damasco, después de lo que sabemos, dice el versículo 17. Primero el 17, vamos a leer del 17, 1:17 de Gálatas. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Entonces, Pablo está contando, hermanos, que cuando él vuelve a Jerusalén después de 3 años de su peregrinaje que tuvo en Damasco, donde él comenta, dice que él vuelve a Jerusalén y pasa 15 días con Pedro y con el hermano del Señor, el hermano carnal del Señor, que ya para ese tiempo era una figura muy importante, que era Santiago, ¿no? O Jacobo, como quieran llamarlo. Ahora, la pregunta es, ¿de qué habrán hablado? Y no es difícil entender la respuesta, ¿no? O saber la respuesta. Evidentemente hablaron de Jesús. Y seguramente Pedro le transmitió mucha tradición oral de Jesús a, a Pablo. Mucha tradición, muchas de las cosas que ellos vivieron, principalmente Pedro, ¿no? Y después, bueno, el hermano de Jesús también seguramente le contó toda su experiencia y le contó todo lo que había vivido con el maestro. Entonces, aquí estamos ante la presencia de tradición oral, porque se nos hace difícil imaginar que Pedro le haya empezado a platicar, pues, de la pesca o de cómo se hacen las redes, o etcétera. Hablaron de Jesús, seguro, y seguramente a altas horas de la noche, como sucede cuando uno va con un amigo, ¿viste? Y hablamos de temas que nos importan muchísimo. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo recibió tradición oral? Porque él mismo lo plasma. Fíjense, solo a poner un ejemplo. La primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a darnos cuenta que Pablo escribe, o sea, Pablo ya pone por escrito lo que antes se consideraba como la transmisión oral de los hechos de Jesús, los dichos de Jesús, las palabras de Jesús. Entonces, en el capítulo 11 de primera carta a los Corintios, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también asimismo os he enseñado. Parece ser, hermanos, que él está planteando, ¿no? Que él ha recibido una tradición oral por parte de Jesús, ¿no? Por parte del Señor. Y que esta tradición, ¿no? Porque recuerden que el apóstol Pablo no estaba, este, no había conocido al Señor Jesús. Y entonces hay una expresión de decir, bueno, yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado. Entonces estamos ante una tradición oral, ¿no? Y él dice las palabras de Jesús. Seguramente, hermanos, estas palabras
también fueron dadas por el apóstol Pedro, porque evidentemente, hermanos, nosotros lo único que tenemos es las palabras que el Señor Jesús le dijo en la revelación a Pablo. Pero es muy probable que estas palabras que se escriben en Corintios, tomad, comed, esto es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero son las mismas palabras que aparecen en los evangelios. Este versículo 24 y versículo 25 son las mismas palabras. Miren, dice el versículo 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso dice primero a los Corintios. Ahora, si nosotros leemos Mateo, el Evangelio de Mateo, que se escribe posteriormente, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Muy parecido a lo que aparece acá. Ahora, si nos vamos al primer evangelio que se escribe, que es el evangelio de Marcos, Marcos lo dice de esta manera. ¿Dónde está? Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo partió, y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y también dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Eso dice Marcos. Así lo plantea Marcos, pero Corintios dice lo mismo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que hay tradición oral que ya en palabras del apóstol Pablo como que ya se considera como literatura sagrada, ¿viste? Como palabra de Dios. Ahora, hay otro ejemplo de tradición oral que encontramos en los escritos del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, etcétera, etcétera. ¿Quién le enseñó esto a Pablo? ¿De quién lo recibió? ¿Quién se lo platicó? Y bueno, si podríamos mencionar a alguien, podríamos tranquilamente mencionar al apóstol Pedro, porque bueno, pasó 15 días con él y es muy probable que Pedro en las charlas le haya explicado qué es lo que pasó con el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, es muy interesante este proceso, hermanos, de formación entre lo que es el testimonio oral hasta llevarlo a la palabra escrita. Ahora bien, ni los 4 evangelistas fueron los únicos que escribieron obras de este género literario que llamamos evangelio, ni Lucas fue el único que escribió un libro como el de los Hechos, ni las epístolas del Nuevo Testamento fueron las únicas epístolas cristianas que circularon en el mundo antiguo, ni nuestro Apocalipsis es el único libro cristiano de ese tipo que se escribió en la antigüedad. Es decir, hermanos, a veces uno pensaría que en esta época, primer siglo, segundo siglo de nuestra era, no hubo otros escritos que circularan. Hubo muchos más evangelios. Hubo muchos más libros históricos o en el carácter de históricos. Muchas epístolas de diferentes autores, ¿no? Y también hubo muchos apocalipsis, porque la literatura apocalíptica fue muy eh, fue muy valorada, estaba la literatura apocalíptica, era un boom, diríamos, en aquellos tiempos. Entonces, no solo nuestros 27 libros, hermanos,
fueron los únicos que dijeron, ah, bueno, 27 libros, listo, ya no hay más palabra, no hay más literatura, no hay más nada, entonces esto es palabra de Dios. No, esto lo hace más complejo, porque entonces la iglesia tuvo que haber discriminado cuál de las siguientes literaturas podían ser considerado como palabra de Dios. Entonces, ¿qué planteamos al decir lo anterior? Sencillamente, hermanos, que dada la naturaleza del cristianismo, que ya expliqué que el cristianismo no era homogéneo en sí mismo, porque había judíos helénicos, había los famosos llamados gentiles, ¿no? Había eh, judíos judaizantes, es decir, que mantenían las prácticas judaicas todavía, ¿no? Bueno, dada la naturaleza del cristianismo, su expansión y la diversidad que había entre los cristianos de los primeros siglos, sin olvidar las desviaciones, fueron muchos los que se dedicaron a escribir evangelios, hechos, epístolas, apocalipsis, que se llamaron o que reclamaron para sí el carácter de cristiano. Hubo muchos. Hasta la fecha se han contabilizado, hermanos, aproximadamente más de 80 textos que se escribieron en este periodo. Bueno, ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a hablar sobre esto. Y entonces, bueno, llegó un momento, hermanos, en que en un periodo relativamente pronto, la iglesia tuvo la necesidad de empezar a discriminar entre qué literatura era o no era, ¿no? Aunque en algunos casos la discriminación no resultó pues nada fácil, porque muchos reclamaban algún tipo de autoridad eh, cristiana, aun cuando no se reconocieron. No sé si ustedes recordarán, hermanos, hace algunos años atrás que hubo un gran revuelo a nivel mundial por un programa que sacaron en Discovery Channel o National Geographic, no sé cómo se llama, History Channel, que creo que fue el programa que un día anunció con bombo y platillo un evangelio perdido, ¿no? Que iba a poner en peligro la fe cristiana. Y entonces fue el evangelio de Tomás, si no mal recuerdo, ¿no? El evangelio copto de Tomás que se puso en boga, ¿no? Y entonces tenía muchas ideas gnósticas, este evangelio, muchas ideas gnósticas. En este evangelio se contaba, hermano, ustedes sabrán, por ejemplo, que los evangelios canónicos, los nuestros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nuestros evangelios han retratado la figura de Judas Iscariote, como traidor, ¿no? Esa es la figura que nosotros tenemos, o ese es el conocimiento que nosotros tenemos de este personaje, de Judas Iscariote, como Judas el traidor. Bueno, el Evangelio de Tomás va a presentar a Judas no como un traidor, sino va a presentar casi como un héroe, y lo va a presentar en un papel en donde al parecer Jesús le confiere a Judas, ¿no? Le confiere, eh, estoy tratando de recordar si era el Evangelio de Tomás quien tiene esto, le confiere, ¿no? El rol de que Jesús secretamente le confiere los misterios del reino. Entonces no lo nota como un traidor, sino como alguien que cumple su función en aras de estos misterios que Jesús no le dijo a ninguno de sus discípulos, sino solamente a Judas se los confió. Entonces, este tipo de literatura, hermanos, que evidentemente circulaba en el primero y segundo siglo de nuestra era, puso a prueba a los distintos grupos
que conformaba el cristianismo y que, como dije ya, hermanos, era compuesto por distintas incluso ideologías, por distintos factores, etcétera, 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 que tuvieron que empezar a decir, bueno, esta es palabra de Dios o esta revelación de Dios o esto no lo es. ¿Mm? Y no fue nada fácil. Además, hermanos, en este punto que estamos hablando de la producción literaria del Nuevo Testamento, en la etapa inmediatamente posterior a los apóstoles, hubo cristianos, ¿no? Hubo cristianos, es decir, después de que los apóstoles murieron, hubo cristianos entre los que se contaban algunos que con su sangre habían sellado la genuinidad de su testimonio y de su vida. Ejemplos como Ignacio el mártir, Ignacio de Antioquía, perdón, Ignacio de Antioquía, que se le conoce, obispo de esta ciudad, o Justino el mártir, o el filósofo, otro personaje, que escribieron obras muy importantes. Hay obras importantísimas de estos personajes, que la mayoría de las obras que escriben estos padres de la iglesia, muchos le conocen, ¿no? Eran básicamente para defenderse sobre herejías que se estaban colocando, se estaban introduciendo en las comunidades cristianas. La mayoría de estos hermanos, Contrapión, por ejemplo, Contrapión es una obra de Flavio Josefo, ¿no? Uh, contra Diótrefes, era una epístola que empezó a circular en aquel tiempo, que básicamente era como una apología, es decir, había personajes principalmente gnósticos. Espero no confundir los hermanos. Miren, en aquella época, en el primer siglo, hubo una gran amenaza que tendía a dividir el cristianismo. Esta amenaza se le llamó el gnosticismo. No, después, en otro momento hablaremos sobre el gnosticismo, pero había esa amenaza. Entonces, muchos gnósticos empezaron a introducirse a las iglesias cristianas. Muchos gnósticos. Y entonces, cuando estaban dentro de las comunidades cristianas, volcaban sus enseñanzas. Y eso hacía que los cristianos pues estuvieran en duda y ya no sabían qué creer. Entonces, estos personajes, Ignacio de Antioquía, Justino el mártir y demás, empezaron a escribir obras contra esas herejías, contra esos postulados, ¿no? Y les decían, contra contra el otro, contra lo que promulga tal persona. Y fueron una literatura muy valorada para aquellos tiempos, ¿no? Porque era una literatura que defendía la fe cristiana. Pero aun cuando esta segunda generación, hermanos, después de los apóstoles, tuvieron una gran relevancia en este tipo de producción literaria, ninguna de esas obras, hermanos, fueron a la par del texto sagrado, ¿no? Pero en algunas comunidades las tomaron con aprecio y con respeto y con veneración. Las consideraban como muy valiosas para la fe cristiana, pero nunca llegaron al grado de considerarse como texto sagrado. O sea, muchas comunidades, hermanos, leían este tipo de literatura porque evidentemente les ayudaba para defenderse ante los ataques que los gnósticos principalmente hacían contra la fe cristiana. ¿Okay? Pero vuelvo a insistir, ninguno de estos escritos, como vamos a ver ahora, tuvo el carácter de sagrado, ¿no? O tuvo el carácter de normativo en la vida y en la fe de las personas.
de los cristianos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de estas cartas que se escriben. Hay cartas, por ejemplo, que se conocen como la primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Esta carta es muy linda, hermano, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque es una carta donde cuando uno la lee, uno se percata que todo lo que Pablo escribió en sus dos cartas a los Corintios, ¿no? No hubo muchos cambios en la iglesia de los Corintios. No crean que la iglesia de Corinto cambió mucho. Siguió igual con sus prácticas, siguió casi igual, y entonces era necesario que hubiera otra carta, y la escribe Clemente, la escribe a Roma, de Roma a los Corintios, ¿no? Pero no se le concede como literatura sagrada. Está la carta de Bernabé. También Bernabé es un personaje muy importante para la fe cristiana y para es un personaje sumamente importante, Bernabé, para que el evangelio llegara a los gentiles. Entonces hay una carta que se le atribuye a Bernabé. Está el pastor de Hermas, por ejemplo, que es otra carta muy valorada dentro de este primer siglo, hermano, muy, muy valorada, el pastor de Hermas. Y está la Didache o la Didache, que se le conoce como la enseñanza de los apóstoles, que también, hermano, circuló mucho en estas comunidades cristianas, ¿no? Y llegaron a ser consideradas por muchos cristianos, esta literatura. No crean que no. O sea, hubo muchos cristianos que llegaron a considerar esta literatura, y por las comunidades a las que ellos pertenecían, como obras canónicas. Las consideraron como palabra de Dios, ¿no? Y por tanto, como escritos sagrados investidos de autoridad para la iglesia. Pero fue muy poco los lugares donde se les reconoció esta autoridad. La mayoría de la cristiandad del primer y del segundo siglo no vieron en esta literatura revelación divina, o al menos inspiración de Dios. Pero sí fueron muy valoradas. Así como fueron muy valorados también los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Son muy valorados, son muy valiosos. Leer estas cartas, hermanos, son muy valiosas porque nos enseñan cómo fue el pensamiento de la cristiandad del primer siglo. Nos enseñan, nos reflejan cómo eran las ideas, las costumbres, las tradiciones después de que el canon bíblico se cerró. Entonces, ahí es donde radica la importancia de esta literatura. Pero vuelvo a repetir, en la mayoría de las comunidades cristianas no se les otorgó el carácter de sagrado. Bien, vamos, hermanos, a mirar un recorrido histórico, ¿no? Un recorrido histórico de cómo se empieza a mover este tema de la producción de los libros, del texto sagrado, los años más o menos que tenemos como referencia, los hechos que se dan en estos años y la literatura que se produce en estos años. ¿Ok? Quiero decir que esta datación, esta cronología y esta propuesta de ubicar los textos sagrados en estas épocas y en estos años, voy a seguir la propuesta de Javier Picasa para plantear esta datación. En el entendido, hermanos, de que dependiendo del autor que usted elija consultar, habrá en algunos casos serias diferencias de años, ¿no? Y algunos autores colocarán algunos libros mucho antes, otros colocarán los libros mucho después, pero en aras de la verdad no hay un consenso universal entre los estudiosos
para poder datar con precisión los libros sagrados. Así es que presento esto como una propuesta, ¿ok? Una propuesta. No quiere decir que esta es la verdad, porque insisto, difícilmente hay un consenso entre los eruditos, pero a efecto, hermanos, de poder nosotros ubicar cuál sería básicamente la idea o la línea general que nosotros podríamos seguir. Gracias, mi amor. Voy a seguir la propuesta de Picasso, ¿ok? Bien, dicho lo anterior, ustedes miran acá en este cuadrito, ¿no? En la flecha, la flecha roja, vamos a ver los años, que son los años del primer siglo, ¿ok? La flecha roja nos indicará los años o el periodo de años del primer siglo. En la parte de arriba encontraremos una palabra que dice hechos. Es decir, que en esta sección, en esta tabla, vamos a encontrar los hechos más importantes que se suscitaron en el periodo de tiempo que nos marcan las flechas rojas. Y en la segunda tabla, ¿no? Vamos a encontrar arriba que dice textos o libros, es decir, qué texto se escribe o qué libros o qué literatura se cree que se escribe en estos hechos que se producen en estos años. ¿Ok? Entonces vamos a plantear que en la etapa de los hechos va a haber 3 generaciones. 3 generaciones. Y vamos a ver la primera generación. La primera generación, hermanos, se da aproximadamente en el ministerio de Jesús. Que serían los años que Jesús tuvo como ministerio o como función de trabajo. ¿Qué hecho encontramos sobresaliente? Pues la experiencia pascual, que tiene que ver con la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. A eso se le llama la experiencia pascual, que se da en estos años. ¿Qué se produce, hermanos? ¿Qué literatura se produce en estos años? Ninguna. Porque Jesús, hermanos, no dictó ni dejó ningún escrito fundacional. Jesús no escribe nada, nada. Hay mucho debate para poder saber cuál era el grado académico del Señor Jesús, ¿no? Evidentemente no fue a una escuela de rabinato. Pero bueno, se sabe, la mayoría de los eruditos han coincidido que el Señor Jesús sabía leer y escribir. Pero aún teniendo esto, él no escribe nada, no hay ningún libro escrito por el Señor Jesús. Bueno, luego nos pasamos, seguimos en la primera generación y entonces tenemos del año 30 al 32 como hechos que no existe todavía un Nuevo Testamento escrito, todavía no lo hay, o sea, pero están latentes, ya empiezan a formarse sus rasgos, porque sus rasgos, hermanos, van a empezar a formarse o se van a escribir a partir de la experiencia pascual. Todo lo que vamos a ver después, hermanos, va en función de la persona, de la vida, obra, persona, muerte y resurrección de Jesús. Y que en este periodo van a definir la experiencia de los 3 primeros grupos de cristianos que empiezan a verse de una manera más marcada. Primero, las mujeres van a tener un papel muy importante, hermanos, no solo en el ministerio de Jesús, sino en la literatura novotestamentaria. Aun cuando muchos han querido ver a la mujer como algo sin valor, las mujeres, hermanos, van a tener un papel y tan es así que van a ser mencionadas de manera reiterada en los escritos del Nuevo Testamento, porque fueron las mujeres
quienes experimentan la vida de Dios ante la tumba vacía del Jesús muerto. Son a ellas, son a las mujeres a quienes se les aparece Jesús el resucitado. Ujú. Son a ellas. Entonces la mujer las mujeres van a tomar un papel muy importante, aunque después se van a ir desdibujando desafortunadamente, pero en estos primeros inicios las mujeres se convierten en parte fundante, en parte empujante del ministerio. Luego, hay otro grupo que será comandado por Pedro, evidentemente. Habrá ¿cómo se llama? Se va a apuntalar la figura de Pedro, ¿no? Y de los 11, porque Pedro es parte de los 12, pero bueno, considerando a los 12, ya que estos se reúnen y esperan la venida de Jesús en Jerusalén para culminar allí su obra. En torno a ellos, desde la experiencia pascual de Jesús, se produce un estallido de esperanza apocalíptica. Es decir, que estos 12 van a predicar, su mensaje será, después de que viene Pentecostés y cae sobre ellos y sobre las mujeres el Espíritu Santo, ¿no? Ellos van a predicar que Jesús vendrá. Uh-huh. Que ha resucitado, que se fue a los cielos, pero que va a venir. Entonces, hay como un movimiento muy, muy fuerte, muy interesante de que el imperio romano va a terminar, de que los enemigos que han estado sobre Israel y que han subyugado el mundo va a terminar y que Jesús vendrá a establecer su reino sobre la tierra. Entonces empieza a haber un estallido, diríamos, de esta esperanza escatológica. Pero también, hermanos, va a haber un grupo muy interesante, que solamente lo voy a mencionar, que serán los galileos. Porque, a ver cómo lo explico, porque hay una tradición que dice que cuando el Señor Jesús ha resucitado, ¿no? Les dice a sus discípulos no que vayan a Jerusalén, sino le dice a sus discípulos que vayan a Galilea. Y eso lo dirá el Evangelio de Marcos. Lucas nos dirá lo contrario. Lucas nos dirá que Jesús les pide que vayan a Jerusalén. Entonces, hay un grupo muy importante en Galilea, hermanos, porque recordemos que fue un lugar favorito de Jesús. Realmente Jesús se movió la mayor parte de su ministerio alrededor del mar de Galilea. Entonces, tuvo mucho afecto. Entonces, es en este lugar que rodea el mar de Galilea, ¿no? Donde se proclama el mensaje de Jesús y se espera la venida gloriosa, pero no en Jerusalén. Hay un grupo de personas que espera la venida de Jesús en Galilea, porque bueno, ese es un lugar favorito de Jesús. Bien, estos son los hechos más o menos que se están produciendo en estos años después de la muerte del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Qué literatura se escribe aquí, hermanos? Bueno, empieza a ver las tradiciones cristianas en dos lugares muy importantes. Empieza a haber un movimiento de las tradiciones de Jesús en Jerusalén, ¿no? Donde Lucas nos dirá que los discípulos estarán allá. Pero también empieza a haber tradiciones cristianas que se moverán en Galilea. Porque, según el Evangelio de Marcos, Jesús le pide a los discípulos que vayan a Galilea a esperar la redención. Entonces se empiezan a acumular, hermanos, se empiezan a amalgamar, empieza a tomar forma estas tradiciones que se van a desarrollar en estos dos lugares, Jerusalén y Galilea. Empezará a interpretarse a Jesús, hermanos, como la experiencia del Espíritu. Como la experiencia del Espíritu. Muy interesante este punto, tan interesante que cuando se empiecen a establecer los escritos sagrados, se va a ver mucho a Jesús, ¿no?
como esa experiencia que ahora el Espíritu Santo tiene en la iglesia. Y bueno, finalmente, hermanos, no hay ningún escrito todavía, ¿no? Se están amalgamando las tradiciones, se están como dándose forma y demás. Y solo se tiene como literatura sagrada al Antiguo Testamento. Ujú. Ya sea en el canon de Palestina o ya sea en el canon alejandrino. Principalmente el alejandrino, por lo que ya expliqué que eso significaba. ¿Ok? Bien, pasamos. Seguimos en la primera generación. ¿Qué sucede, hermanos, en los años del 32 al 35 aproximadamente? Recuerden que esto es una propuesta. Empiezan a consolidarse dos grupos muy, muy fuertes que incluso van a estar siempre, pues, luchando un poquitito. Estos dos grupos de personas. Los hebreos, los judíos convertidos al cristianismo, que son judíos, que fueron formados como judíos, pero aceptaron a Jesús como el Mesías. Ese será un grupo. El otro grupo serán los griegos de nacimiento, los helénicos o helenistas que se le conocen, ¿no? Que no fueron formados en el ámbito griego, que no siguieron ninguna tradición griega, pero que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Estos grupos, hermanos, los encontramos muy claramente definidos en el libro de Hechos de los Apóstoles en los capítulos del 6 al 10. Ahí encontramos estos dos grupos que empiezan a consolidarse. No hay Nuevo Testamento escrito todavía, hermanos, no hay nada de eso. Estamos en las épocas recién donde se empiezan a acomodar las cosas, el evangelio está creciendo. Siguen las mujeres teniendo un papel importante, el grupo de los 12, ahora en Jerusalén, van a tener su sede, diríamos, en Jerusalén, pero se mantiene la experiencia de Galilea, de que tal vez en Galilea el Señor aparezca por segunda vez. Bien, surgen en Jerusalén dos grupos nuevos, tal vez al mismo tiempo. Los hebreos y parientes de Jesús, que se les llamarán así porque ahora sus hermanos ya creen en el Señor Jesús, que van a desembocar en la iglesia judeocristiana de Jerusalén, que son este grupo que les decía, judíos que crecieron como judíos, que nacieron como judíos, que establecieron sus costumbres judías, pero que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador y que van a vivir en Jerusalén, la sede del judaísmo, diríamos, ¿no? A eso se les llamarán judeocristianos. A ese grupo de personas se les llamará judeocristianos y se establecerán principalmente en Jerusalén. Y el otro grupo que surge, porque en Jerusalén también había muchos griegos, hermanos, muchos griegos. Surgen los que se le conocen como los helenistas, que destacan el sentido de la muerte de Jesús, se extienden en torno de Jerusalén hasta todo lo que es la costa de Palestina, Fenicia y Siria, con un mensaje mucho más abarcativo, más universal. El mensaje judío cristiano era un mensaje mucho más decir, bueno, solo a nosotros Jesús vino a morir por nosotros. Y los cristianos helénicos decían, no, el evangelio es para todas las naciones de la tierra, para todos, no solo para los judíos, sino que ahora Cristo nos abre una esperanza para todos. Los helenistas, hermanos, son perseguidos en Jerusalén porque no están convencidos por ello. Por eso les decía que hay una pelea entre estos dos. Ya desde ahí empiezan a ver las peleas en el nombre de Jesús. Son perseguidos en Jerusalén y hay la primera persecución que aparece en Hechos 8:1. El testimonio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Bueno, tenemos en esta época la conversión o la vocación de Pablo en el camino a Damasco. Es en estas épocas en que Pablo recibe la revelación de Dios. Los cristianos griegos desarrollan una visión mesiánico-apocalíptica de Jesús, peligrosa para el judaísmo nacional, que influirá en todo el Nuevo Testamento, en línea más cristológica, como aparece en Pablo,
o más biográfica como aparece en los sinópticos. Es en ese sentido donde se puede afirmar que la historia más antigua de la Iglesia constituye el proceso de interpretación apocalíptica en óptica o en ojos griegos de la figura de Jesús. Es decir, que la visión que van a tener los cristianos de formación griega va a ser mucho más universal, ¿no? Mucho más universal, y va a ser mucho más en términos uh, de, de la venida de Jesús, del del juicio del Señor, ¿no? Y que esto como es, no será compatible con el pensamiento judío. Bien, ¿qué se escribe en esta época, hermanos? En estos dos grupos que empiezan surgen de manera igual o a la par, ¿no? Bueno, decimos que tenemos dos teologías básicas, una más judía. Vamos a encontrar en la literatura del Nuevo Testamento esta pugna que hay entre los judíos y los griegos. Por eso se hace incluso, si ustedes han leído el libro de Hechos de los Apóstoles, hay una gran controversia en el caso de las viudas griegas, por ejemplo, y hay una gran controversia, tan es así que se manda a citar al primer concilio, porque hay graves problemas entre estos dos grupos. Los helénicos, hermanos, van a interpretar la muerte de Jesús como un gran cambio mesiánico, van a centrarse en la muerte de Jesús, y lo que va a ser más peligroso para el judaísmo cristiano es que los helénicos van a dejar de ver a Jerusalén como la ciudad santa, van a dejar de ver el templo como el centro donde Dios se ha manifestado, sino que ahora ellos van a abrir el mensaje de Jesús a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que hacía peligroso, porque los judíos seguían manteniendo la idea de que Jesús tendría que venir a Jerusalén y tendría que gobernar en Jerusalén. Y los griegos dijeron no, va a ser mucho más universal. Esto es, hermanos, entonces la primera generación. Estamos en el año 35 de la era cristiana y estoy planteando algunos de los hechos más sobresalientes que empiezan a dar forma, que empieza a gestarse las comunidades cristianas, ¿no? En torno a la figura de Jesús, pero también empieza a darse el tema de cómo se produce la literatura. Bueno, vamos a irnos al receso, pero antes de irnos al receso, preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna impresión, si no los he mareado con tantas cosas. Si alguien se quedó colgado con algo, por favor, no se queden con la duda. Está bien, pueden ver de nuevo la grabación, pero no se queden con la duda. Me resultó tan interesante, llamativo, que Pablo se haya juntado con Pedro para hablar, que eran contemporáneos más o menos. Sí. Interesante, bueno, lo dice la palabra ahí, pero bueno, no lo había notado nunca que serían de la época. Sí, de hecho, muchos creen, hermanos, que Pablo y Jesús fueron contemporáneos. O sea, habrían nacido más o menos en la misma época, solo que nunca se conocieron, nunca cruzaron palabra. Y entonces, cuando hay esta revelación que tiene Pablo, ¿no? En el dato biográfico que él da a la carta a los Gálatas, nos dice que él tiene este encuentro con Pedro y con Santiago. Y evidentemente
seguramente hablaron de Jesús. A mí no me queda la menor duda. No sabemos de qué hablaron, porque solo dice que estuvo con él 15 días. Pero sería imposible no pensar, sobre todo viniendo Pablo con todo un montón de revelaciones, con un montón de preguntas, con un montón de cosas, ¿no? Sería ingenuo no pensar que hablaron de Jesús. Y entonces es ahí lo que se le conoce como la tradición oral. Entonces, eran contemporáneos, Jesús, Pedro, Pablo, venían por ahí de la misma camada. Uh-huh. Sí, era el tema que los ocupaba, seguramente, el principal tema de encuentro. Sí, sí, claro, 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 claro. Por Muy eso interesante. las evidencias que vimos en la carta de los Corintios encontramos tradición oral, porque alguien le dijo a Pablo, alguien se lo contó. Bueno, Una preguntita, pastor. Eh, ese que usted nos comentaba del evangelio yo creo que era el evangelio de Judas, el que salió el documental, el evangelio gnóstico ese de Judas, si no me equivoco era el nombre. Había dos, Eh, era el de Judas y el de Tomás. Lo que no estoy Ujú. tomando conciencia es dónde, Yo había visto el documental ese y ahí que decía que como eran amigos, Jesús le pidió que le entregara y no es que Judas le vendió ni nada de eso. Por ahí había leído un poco de ese tema. En ese sentido, o siguiendo con esa línea, también está el Evangelio de Marión o de María Magdalena, creo que hablaba sobre que María Magdalena era la esposa de Jesús y esas cosas son más o menos escritos ahí de la misma época, sí, vienen de la misma época y se le llama la literatura gnóstica. ¿Por qué no se les reconoció con carácter sagrado a ese tipo de literatura? El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los relatos de la infancia de Jesús, los hechos de Tecla, la carta, el Evangelio de Bernabé, eh, se me escapan los nombres. Bueno, toda esa literatura que se escribe, que es contemporánea del primero y segundo siglo, algunos hasta del tercer siglo, abarca la literatura esta, era porque en su contenido los postulados que tenía eran básicamente gnósticos. El gnosticismo, hermanos, era una corriente del pensamiento muy peligrosa para el cristianismo que basaba su postura en el conocimiento. Ellos creían, hermanos, que para llegar a Dios o para alcanzar a Dios, a comprender a Dios, era a través del conocimiento. Y, y entonces por eso este tipo de literatura encierra muchos aspectos místicos, misteriosos, de conocimiento oculto, de preferencias, ¿no? Y, y evidentemente fue algo que la iglesia, como vamos a ver después del receso, rechazó, rechazó profundamente, ¿no? Por considerarla peligrosa para la fe cristiana. Todo lo que tenía que ver con el gnosticismo, la iglesia no lo aceptó, no lo aceptó. Y entonces esta literatura a través de los siglos siempre ha causado gran fascinación, siempre, ¿no? Es como un caldo de cultivo para las especulaciones, para los complot, para literatura actual como la de Dan Brown, por ejemplo, que utiliza todo ese tipo de literatura gnóstica, ¿no? Como realmente para vender sus libros y ganar plata. Eh, esta sensación, ¿no? De que en el Evangelio de María Magdalena se mira a María como la discípula líder, la mujer maravilla casi casi, ¿no? Y que entra en un gran conflicto con Pedro, ¿no? Para pelear sobre la primacía de los apóstoles.
Y entonces alguien le dice, no sé si Tomás le dice, bueno, ¿por qué te peleas con María si el Señor la ha hecho digna? ¿Quién eres tú para no considerar su autoridad? Evidentemente tratando en estos círculos gnósticos de resaltar a la mujer como el vínculo perfecto para llegar al conocimiento. Por eso es que las culturas donde se han desarrollado las ideas gnósticas, las uniones sexuales que se tienen, no se miran como un aspecto morboso o pornografía, como nosotros hoy lo tomaríamos, sino se toman como un medio para alcanzar el conocimiento, para alcanzar la sabiduría, para llegar a Dios. Entonces, todas esas ideas son muy contrarias a la fe cristiana, ¿no? Y por eso no se consideraron como sagradas, ¿no? Y entran todas estas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, los Hechos de Tecla, los Hechos de Pablo. Hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo. Estoy tratando de acordarme de algún Apocalipsis. No estoy recordando, ya me voy a acordar. Entonces, toda esta literatura fue rechazada por la Iglesia por su carácter gnóstico. Bueno, hasta acá entonces, bueno, vamos más o menos bien. Más o menos. Estamos siguiendo, hermano, no nos movemos en el foco, seguimos viendo más o menos cómo se dieron todos los hechos que rodearon al primer siglo, ¿no? Y cómo se empieza a dar la producción literaria. Vamos a tomar el receso, 10 minutitos y volvemos a la clase. ¿Ok?